pudo haber participado en el simulacro de sismo, siendo las 10 de la mañana con 11 minutos. Reiniciamos esta sesión de audiencia y en esta oportunidad vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Espinosa Goyena para que pueda exponer los fundamentos de por qué se debería revocar la resolución apelada como es su pretensión. Al Ministerio Público le vamos a pedir que tome nota de las dos intervenciones para que de manera conjunta pueda hacer la absolución de los fundamentos que se están exponiendo. De acuerdo, señor director de debates. Sí, señor presidente, señores jueces, señores fiscales, sustento las consideraciones por las cuales solicitamos se debe declarar la revocatoria de la resolución de 18 de abril y en consecuencia fundada nuestra petición de tutela presentada también por la vía correspondiente. Siendo una impugnación que ataca determinados agravios específicos de la resolución que están contenidos en nuestro escrito, me voy a remitir a ellos que se resumen a 5 ideas puntuales. Primero, ya el contexto ha sido de alguna manera explicado por mi colega, así que preciso algunas cuestiones específicas de la resolución venida en grado. Impugnamos el fundamento número 5, segunda idea. Así la enumera el juez en su resolución, por cierto, oral. En esta parte, la resolución que impugnamos señala lo siguiente. Dice el juez Concepción, dice, la defensa técnica de los investigados, al momento de su intervención han señalado, citando estas normas procesales, que no existiría ninguna excepción a esta regla, de que esta regla sería absoluta. Se refiere a la regla de exclusión, que todos conocemos y que está contenida en el artículo 8º del título preliminar del Código. Entonces, según el fundamento del juez, nosotros hemos indicado, casi de manera absolutamente, digamos, dogmática, que esta es una regla absoluta, incuestionable, lo dice literalmente, que no admite excepciones. Y, por supuesto, señores jueces, que esa consideración es absolutamente errada. O sea, ese criterio del juez es falso, porque hay que decirlo como tal, es falso. Me remito, primero, al contenido escrito de nuestro recurso, donde indicamos de manera bastante clara, decimos de manera bastante clara en nuestro recurso, cómo así, en efecto, en la teoría y en la jurisprudencia sí existen excepciones a la regla de exclusión. Lo decimos literalmente. Y esto que está escrito lo explicamos en la audiencia. Y me remito a los audios de una audiencia además pública. Entonces, esa afirmación del juez, hay que decirlo en términos simples, es falsa. Lo que nosotros desarrollamos a continuación de esa premisa, o sea, de aceptar que la regla de exclusión admite excepciones, lo decimos por escrito, es analizar cada una de las excepciones. Ustedes bien saben, los fiscales también, no voy a abundar ello, en la teoría y en la jurisprudencia existen diferentes excepciones para darle valor a una prueba originariamente prohibida. Diversas, teoría de la buena fe, favorabilidad, afectación de terceros, teoría del riesgo, ponderación de intereses, etc. Nosotros mencionamos que sí existen esas excepciones, pero lo que a continuación concluimos es que ninguna de esas excepciones, que sí existen, se aplican al presente caso. Y lo decimos ¿por qué? Planteamos nuestras consideraciones, que por cierto el juez no ha respondido. Entonces, ese es un primer cuestionamiento frontal que nosotros hacemos a esta resolución. En segundo lugar,
impugnamos el fundamento jurídico número 5, cuarta idea, por decir lo siguiente. Dice el juez en su resolución lo siguiente, cita al jurista español Miranda Strampes, y sobre este tema ha dicho Miranda Strampes de que de acuerdo a la evolución progresiva del derecho comparado, son más las excepciones que la regla general. Es por eso que Miranda Strampes nos ha dicho que prácticamente la institución jurídica de la prueba prohibida se encuentra en franca retirada, dice el juez Concepción Carguancho. ¿Por qué impugnamos nosotros este fundamento? Porque, claro, uno puede invocar la opinión muy versada de cualquier jurista extranjero, pero lo que nosotros hemos planteado en el debate, y se supone que los jueces tienen que resolver sobre la base de lo que se ha dicho en el debate, es que, más allá del debate abstracto o teórico de la doctrina, en nuestra jurisprudencia, en nuestro derecho local, existen reiterados pronunciamientos jurisprudenciales que establecen, que precisan que sí se puede excluir la prueba por considerarla prohibida sin aplicar ninguna de las teorías de excepción. Y acá me parece fundamental, señores jueces, lo siguiente. No hay tema más polémico en el derecho procesal que el tema de la prueba prohibida. Eso está clarísimo. Polémico en diferentes ámbitos. Pero, siendo polémico, lo que queda claro es que la definición de cómo se va perfilando esta regla de exclusión, si se va afirmando o si más bien va reduciendo su alcance, es una cuestión que está librada a la jurisprudencia. No hay norma alguna que regule las excepciones. En ningún país, digamos, mayoritariamente, ¿no? El derecho comparado. Mayoritariamente hablan. Entonces, si es una cuestión librada al criterio jurisdiccional y a la jurisprudencia, nosotros hemos hecho eso. Nuestro trabajo como abogados, como hombres de derechos, entonces preguntarnos, entonces, en nuestro sistema existe jurisprudencia que avala la tesis de que una prueba o evidencia incorporada violando derechos fundamentales puede ser excluida, y respondemos en función a nuestro trabajo. Hemos investigado y hemos encontrado más de 5 casos recientes de jurisprudencia local que van en el sentido de lo que nosotros proponemos. O sea que sí se puede excluir la prueba prohibida. Entonces, lo que nosotros llamamos la atención, señores jueces, es cómo así el juez dice, cita a un jurista español y dice que la teoría de la prueba prohibida está en franca retirada. Oiga, en abstracto y en concreto, en nuestra jurisprudencia local, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha sucedido? Puede decirse que en nuestra jurisprudencia local la teoría de la prueba prohibida, la regla de exclusión, está prácticamente en franca retirada. Pues nosotros respondemos a esa consideración con más de 5 resoluciones, señoras jueces. Pues que la Fiscalía diga lo suyo, que el juez también diga lo suyo, pero nosotros estamos respondiendo y estamos planteando argumentos concretos. Nosotros hemos señalado, señores jueces, lo siguiente. Primero, el caso Serpós, sentencia del Tribunal Constitucional 1058-2004. Segundo, caso Linares, expediente 24-2006-HC, sentencia firme. Tercero, caso El Polo, recurso de nulidad 4824-2005. Cuarto, recurso de nulidad 3182-2012, Callao. Y finalmente, Ejecutoria Suprema, recurso de nulidad 2874-2013 del Santa, del 13 de marzo del 2014. Por si ello fuera poco, lo ponemos solamente como dato referencial, que no es el fundamento central de nuestra pretensión, lo subrayo, no es el fundamento central de pretensión, pero por si ello fuera poco, el conocido caso Petroaudios. Caso Petroaudios en su ejecutoria de 8 de septiembre, resolución de 8 de septiembre del 2015,
que ha excluido y ha declarado inclusive la absolución aplicando la regla de exclusión. Entonces, ¿cómo que está en franca retirada? ¿Cómo que es una teoría ya trasnochada? ¿Cómo que es una teoría que prácticamente está agonizando? Si estos son precedentes, si estos son datos de la jurisprudencia local reciente, y no en cualquier caso. Casos de corrupción, los que me he referido. Casos de terrorismo. Casos de tráfico ilícito de drogas. Entonces, en aquellos casos de alto impacto social, de alta gravedad, los jueces de los últimos años están aplicando la regla de exclusión. Pues está claro, está documentado. Y entonces, ¿nosotros qué demandamos, señores jueces? ¿Y por qué el sentido de la revocatoria? Porque está claro, y ustedes como jueces de revisión lo tienen muchísimo más preciso, que hay una garantía básica que es el deber de motivación. Y nosotros esperábamos que el juez Concepción responda a esos fundamentos, que nos diga por qué explicar con ese sustento jurisprudencial no es de recibo. Pero el juez ha dictado una resolución, en este punto, además, carente de fundamento. Doctor Espinosa, le recuerdo que el tiempo que se le ha concedido ha vencido. Hemos sido flexibles con el doctor Pedraza, vamos a ser igualmente flexibles con usted, pero le vamos a pedir que concrete su intervención para que pueda agotarla en no más allá de 3 minutos, doctor. Dos ideas finales. Impugnamos el fundamento número 6, primer subtema, segundo subtema y tercera idea, en la medida que dice lo siguiente, en síntesis. Dice el juez Concepción Carguancho que, en resumen, ¿no?, dice que para discutir un tema de prueba prohibida, en este caso, tiene que acreditarse primero el delito de hurto. Y no se ha verificado el hurto en la denuncia penal que estamos trabajando, y en tanto eso no se ha verificado, entonces no puede hablarse de prueba prohibida, pues, ¿no? Porque primero hay que verificar que haya delito de hurto para que luego se analice si esos documentos fueron realmente hurtados, vulnerando los derechos fundamentales de nuestros patrocinados. Pero lo más grave, señor juez, bueno, nosotros hemos explicado en el debate, porque, haciendo una breve analogía, ¿no?, así como el delito de lavado de activos, utilizo el razonamiento analógico. Para establecer el delito de lavado de activos no hay necesidad de probar el delito precedente. Para declarar la exclusión de prueba prohibida, tampoco se tiene que declarar penalmente la vulneración de un derecho fundamental. Eso lo explicamos suficientemente. Pero lo más grave de todo este tema en la resolución que cuestionamos es que el juez inclusive entra a hacer un análisis de la tipicidad del delito de hurto. Y el juez inclusive dice que las agendas no superan una remuneración mínima vital por su valor. Y entonces no se configura pues el delito de hurto. Oiga, estamos en un debate de una excepción de naturaleza o de improcedencia de acción referido al delito de hurto. ¿Y eso tiene relevancia de causa y efecto para establecer que hay vulneración de un derecho fundamental? Reitero, está entrando a analizar la tipicidad en un debate que tiene que ver sobre prueba prohibida. Y eso nos parece absolutamente arbitrario. Termino con lo siguiente, señores jueces. Lo otro que también es importante para nosotros es que esta decisión del juez ha manifestado, ha explicado que utilizar la solicitud de tutela constituye un acto de defensa obstruccionista de los investigados. Y lo dice de manera insistente en su resolución, a la que obviamente también se refirió mi colega. Yo solamente preciso los siguientes datos. Dice que es defensa obstruccionista más o menos por 2 ideas. Dice el juez, porque lo presentan ahora y no lo presentaron antes. Y lo presentan ahora, y literalmente está en nuestro escrito, lo presentan ahora que la defensa está sufriendo un revés. Literalmente. Ahora que la defensa del investigado está sufriendo un revés. Yo no sé a qué se refiere el juez. Sería bueno que se le pregunte y explique. Yo no sé si él se refiere a alguna sentencia que haya declarado la condición de ilícito derecho imputado. Yo no sé si se refiere a alguna decisión sobre prisión provisional, que por cierto fue denegada por esta sala. Yo no sé a qué se refiere con revés, más allá de una especulación. Pero lo que
además es grave, en esa resolución del juez Concepción Carhuancho, es que él dice, la presentan recién. ¿Cómo que recién? El acuerdo plenario número 4/2010 establece claramente, y además en 71 del código que ustedes lo conocen, saben que la tutela se puede presentar durante toda la investigación preparatoria. Esta investigación preparatoria durará 36 meses, o sea, terminará en junio del 2019. Y nosotros la acabamos de presentar al mes número 8 de la investigación. Pero más allá de un tema cuantitativo, lo que dice el juez es que la presentan recién. ¿Por qué no discutieron antes el tema? Señores jueces, por disposición número 6/2015, de fecha 23 de octubre, del 2015, ya se discutió el tema de la prueba prohibida planteada vía solicitud de nulidad ante la Fiscalía. O sea, no es que hoy día, marzo del 2017, se nos ocurre coyunturalmente activar este mecanismo. La defensa de la señora Heredia solicitó la nulidad de la providencia número 23 que incorporó a las agendas el año 2015 y mereció una disposición fiscal declarando improcedente el pedido de nulidad. Repito, disposición del 23 de octubre del 2015. O sea, la defensa planteó este cuestionamiento no ahorita, prácticamente desde el inicio de esta causa. Por lo tanto, lo obstruccionista, y esto en nuestra condición de abogados es fundamental, y con esto concluyo, es aquello que no tiene fundamento, aquello precariamente sustentado, aquello que la ley impide, aquello que tiene fines dilatorios. Y nuestra petición está suficientemente sustentada. Si hubiese sido obstruccionista, si hubiese sido malicioso, pues sencillamente el juez ejercía su facultad de disponer del rechazo liminar. El acuerdo plenario 2004 le permite, ante una petición carente de fundamento, dilatoria o maliciosa, disponer el rechazo liminar. ¿Por qué no lo hizo el juez? Pues está claro, nuestra petición tiene sustento, discutible en un debate con la Fiscalía, pero tiene suficiente sustento y rechazamos, cuestionamos y solicitamos también, obviamente, que forme parte de nuestra pretensión ese fundamento al que hace referencia el juez Concepción. He concluido y solicito entonces la revocatoria de la resolución venida en grado. El Ministerio Público tiene la palabra. Vamos a ser flexibles con el tiempo, doctor, en la medida que va a sustentar la contestación de dos pretensiones. Sí. Señor presidente, señor juez superior, señor director de debates, le agradezco por la generosidad del tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles respecto a los agravios que se han planteado. En la pretensión del Ministerio Público en esta sede de instancia de que la decisión del juez Concepción Carhuancho de fecha 18 de abril del 2017 sea confirmada en todos sus extremos por los argumentos de su propio contenido, en principio, porque el Ministerio Público viene sin duda a defender una pretensión originaria expuesta ante el juez de la investigación preparatoria, en la que contesta los argumentos expuestos por la defensa y que a partir de haber tenido ya una decisión fundada en hecho y en derecho, motivada correctamente, es que nosotros venimos más bien a presentarles, dentro de lo que es el análisis jurídico y fáctico, lo que entendemos es una resolución arreglada de derecho. Y hemos escuchado varias consideraciones, algunas de carácter dogmático, otras de carácter fáctico, y por tanto, nuestra defensa en principio tiene que contestar lo que corresponde a los argumentos de lo que nosotros interpretamos dentro del contenido de la literalidad de la decisión del juez Carhuancho. Porque finalmente lo que es objeto de reexamen por su digno colegiado es la decisión del juez Concepción Carhuancho. Y esos argumentos
son, por supuesto, objeto de cualquier discusión. Están en todo su derecho los señores abogados de plantear las apelaciones correspondientes que nosotros interpretamos que no se ajustan a la realidad. Porque, sin duda, se trata de expresiones de agravio descontextualizadas de lo que significa el deber de motivación de un juez que siempre debe invocar congruencia en la construcción de sus decisiones, en la construcción de sus silogismos, y entendemos que eso se ha cumplido escrupulosamente por parte del juez Carguancho. Cuando se hace referencia, en principio, a que el juez Carguancho, y lo cito expresamente, a partir del primer agravio, que la defensa nunca ha sostenido que los derechos fundamentales son absolutos y que no admiten excepciones, bueno, nos reconforta en principio lo expresado, ¿no? Porque de hecho, a partir de lo que el propio juez Carguancho admite dentro de la construcción de su decisión, y me remito a la transcripción oficial, en la que evalúa una serie de consideraciones, se hace una serie de preguntas, y en esas reflexiones, en las preguntas que hace, que es el estilo en el cual construye su decisión el juez Carguancho, hace referencia en el contexto general del análisis y vinculando ese análisis al caso particular, a la decisión del caso particular. Efectivamente, la defensa tiene una pretensión y el juez lo que hace es contestarla y definir si es que esos argumentos lo persuaden o no de lo que se dice. Se ha dicho, por ejemplo, que el juez Carguancho en ningún momento ha incorporado el argumento de la ponderación como parte de la regla de exclusión. Y sí lo ha hecho. Específicamente cuando hace referencia a la evaluación de la sentencia 5975 del año 2008 del Tribunal Constitucional _Arequipa, lo dice claramente. Dice, es decir, cuando hay derechos de conflictos hay que ponderar. En doctrina muy bien sabemos que cuando entran en conflicto dos derechos fundamentales hay que ver el peso específico de los derechos que están en pugna. De tal manera que sí lo evaluó. Sin embargo, es verdad que para poder ponderar hay que asignar pesos específicos a los elementos de convicción, a la evidencia que se presenta cuando hay una obligación de sustentar los pedidos. Es en ese orden de ideas que el juez Carguancho, desde nuestra interpretación de la literalidad de su decisión, no encuentra elementos de convicción. Y no los encuentra justamente para poder efectuar ese segundo análisis, que es el análisis de la ponderación de los bienes e intereses en cautela. Al no encontrar ningún elemento mínimo en su construcción lógica, es evidente que no puede asignarle un peso específico a lo que no existe. Por eso es que, a partir de esa situación, hace un análisis también extensivo de la propia conducta procesal de la investigada. La conducta procesal de la investigada es sumamente relevante, porque aquí se ha dicho que se está ejerciendo un derecho. Es verdad, las tutelas, el ejercicio de las tutelas de derecho es un derecho del imputado. Y eso está fuera de toda discusión, creo que incluso para el juez Carguancho. Pero sí es verdad que ningún elemento, ningún medio de defensa puede servir para que se obstaculice la averiguación, para que se entorpezca la administración de justicia, para que determine un ejercicio abusivo de un derecho. Y en esa lógica termina siendo absolutamente relevante el análisis de la conducta procesal de la investigada, porque justamente lleva al análisis de su palabra, que es el único elemento con el que cuenta el juez Carguancho para finalmente tomar su decisión. Y lo dice expresamente, dice que lo único que cuenta es la propia palabra de la investigada Nadine Heredia cuando formula una denuncia ante el órgano fiscal correspondiente. Y a partir de eso hace un análisis de su conducta procesal, que es absolutamente relevante para lo que se está discutiendo. En la búsqueda de analizar si es que se han afectado derechos fundamentales, en esa búsqueda y en esa necesidad también hay que analizar cuál ha sido su conducta procesal. Hay datos relevantes que han sido objeto de discusión en primera instancia. Por ejemplo, la denuncia penal que interpone la señora Heredia es de fecha 21 de agosto del 2015, interpuesta ante la 29 Fiscalía Penal de Lima. A partir de esa situación, un día después, se le pone en consideración si reconoce
el contenido y la propiedad de las agendas. Y la señora claramente lo dice que no. Tan es así de que dice que no son de su propiedad, que incluso ante la tutela de derechos del señor Ilan Heredia, la señora no asiste. Claro, porque de hecho tendría que ser contradictorio con lo que eventualmente ya había materializado en principio en una denuncia, y que luego, a partir de esta situación, tendría que, por supuesto, como naturalmente corresponde en el delito de hurto, acreditar la preexistencia del delito y acreditar la propiedad del delito, la propiedad de lo que es objeto o bien material objeto del delito. Y eso no se produce. En ese orden de ideas, el juez Carguancho hace un análisis respecto a cuál ha sido la conducta procesal, y que termina siendo absolutamente relevante porque justo y precisamente él no es un juez que investiga el delito de hurto. Para eso existe otro órgano fiscal que se está abocando al conocimiento de esa investigación. Pero necesita generar convicción para efectivamente llegar a ese ejercicio de ponderación, en donde determine si es que esa afectación presunta desde el punto de vista de la defensa ha sido efectiva. Y a partir de esa afectación generar pesos individuales en lo que corresponde a un asunto sumamente relevante en el contexto de esta decisión, que es la investigación de cómo fue financiada la campaña política del señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República, un hecho absolutamente notorio, relevante y de gravedad, que exige de la sociedad justamente que tengamos una averiguación de la verdad, no a cualquier precio, pero sí que tengamos una averiguación de la verdad exhaustiva, en donde el Ministerio Público actúa de buena fe con la recepción de los documentos que le son postulados. Recalco, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, de que el material que se pretende excluir a través de esta impugnación es un material que es presentado por la Procuraduría Pública de Lavado de Activos. Y todas las otras consideraciones que se nos han dicho respecto a la presunta afectación de que estuvieron en poder de una tercera persona, de que estuvieron en otro lugar, no ha sido objeto de discusión a partir de lo documental, que es lo indispensable y necesario como para que el juez pueda tomar una decisión. Solamente son especulaciones. Y por eso la defensa también se incomoda cuando nosotros entramos al nivel de las especulaciones. Nosotros especulamos que es perfectamente posible que las agendas hayan podido ser extraviadas por la propia señora Heredia. Y justamente las especulaciones van en orden a la ausencia de elementos de convicción que demuestren en un alto grado la afectación de los derechos individuales que se puedan haber producido. Aquí siempre se nos habla y se nos dice de que es suficiente con que aparezcan en un rival político, con que solamente puedan haber aparecido en las manos de alguien. El Ministerio Público, por supuesto, no es ajeno a esa situación, pero la necesidad de evaluar el contenido del material probatorio es absolutamente relevante con relación a la investigación tan importante y trascendente que tenemos en proceso. Las agendas, el contenido de las agendas, sirven para corroborar aspectos sumamente relevantes en la investigación. Hay una serie de anotaciones, no comunicaciones, y yo saludo que se haya aclarado por parte de la propia defensa que justamente no están ni siquiera invocando esa afectación, porque eso está claramente fuera de todo contexto. Pero las agendas, como anotaciones individuales, sirven para una serie de aspectos relevantes. Las anotaciones de Barbudos, 3 millones de dólares, Barata, el señor Marcelo Odebrecht, en fin, una serie de aspectos, manejo de dinero, cuentas, arqueos, una serie de aspectos relevantes. No son los únicos, porque también se pretende decir que nosotros en el Ministerio Público hemos establecido una línea de trabajo sobre la base de las agendas, y eso es absolutamente falso. El trabajo del Ministerio Público es un trabajo de averiguación de la verdad, en donde no se niega ni la hipótesis del sostenimiento de la presunción de inocencia, ni tampoco, por supuesto, la gravedad de los graves acontecimientos que nos llevan dentro de esta situación tan penosa de tener que investigar a un expresidente de la República y a otras personas que se han relacionado justamente en lo que, desde la interpretación del Ministerio Público, genera una presunción de la comisión de un grave ilícito como es el lavado de activos. Entonces,
dentro de ese análisis se han presentado también una serie de jurisprudencias interesantes dentro de seguramente el análisis académico de que a cada quien a lo que responde. Y el Ministerio Público no se ha negado a ninguno de esos argumentos. Pero lo que dice el Ministerio Público categóricamente es que ninguna de esas jurisprudencias presentadas tiene relevancia con relación a las circunstancias de cómo se ha planteado esta tutela. Es decir, no calza en ninguno de los supuestos en los que estamos discutiendo, justamente a partir de los argumentos planteados por la propia defensa. Y además son tan disímiles, son jurisprudencia tan interesante desde el punto de vista académico como lo ha reconocido la defensa, pero tan disímiles que todas ellas abordan una serie de aspectos que desde el punto de vista incluso de su lectura y su congruencia, no necesariamente establecen una única línea de pensamiento, sino una diversidad de líneas de pensamiento. Nadie se ha negado a ello. El juez tampoco se niega a ello. El juez no encuentra razones objetivas, medibles, de afectación de los derechos individuales de la señora Heredia o del señor Humala. No encuentra esa evidencia. Y justamente a partir de esa situación es que resulta relevante la conducta procesal desplegada. Y no es porque no existe el ejercicio de un derecho, reitero, porque eso está dentro de las facultades y de la estrategia de defensa, que se hizo referencia también, ¿no? La estrategia de defensa es sumamente relevante, señores magistrados superiores, es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque en este momento la evolución de la investigación es bastante madura y por supuesto es relevante. Es decir, cuando se remiten a la primera posibilidad de haber cuestionado las agendas que ha hecho referencia el señor abogado del año 2015, entonces, ¿por qué no insistieron? ¿Por qué no solicitaron un reexamen de esa decisión del fiscal? ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué en este momento? Y ese es un elemento relevante. Es por la madurez de la investigación. Es porque hay una serie de elementos de convicción que se han ido incorporando y que seguramente generan una profunda preocupación en la defensa. Y que claro está, estratégicamente, reitero, porque esa estrategia elige en este momento para tratar de cuestionar uno de otros elementos, uno de otros varios elementos. Pero para el Ministerio Público es absolutamente relevante contar justamente con todos los elementos que ha logrado acopiar dentro de la investigación para tener un mejor pronunciamiento, una mejor evaluación de las circunstancias y poder determinar en la madurez de todo lo que se incorpora válidamente, determinar justamente la averiguación de la verdad. Y en esa averiguación de la verdad nunca nos hemos cerrado como tutores de legalidad a ninguna posibilidad de lo que eventualmente se discute. Pero sí, por supuesto, nos oponemos a que se descontextualice lo que significa la evaluación de un juez que tiene una lógica propia, que tiene una motivación que se puede compartir o no. Eso es una cuestión totalmente diferente, pero que sí cumple con los estándares de los deberes de motivación. Nosotros estamos absolutamente en la certeza de que el juez Concepción Carguancho fundamentó, motivó correctamente su decisión, porque para construir, reitero, su conclusión lógica, necesita él que es quien decide, quien evalúa los argumentos, él necesita elementos más allá del dicho de la propia investigada. Y es ahí donde resulta relevante su conducta procesal. Es ahí donde hay que materializar y donde desde su entendimiento hay que realizar una acreditación también mínima de lo que se postula como un argumento de la tutela. Porque la tutela ¿en qué reside? Reside justamente en la sustracción de una serie de documentos. Si no tiene elementos que lo persuadan de que efectivamente estamos ante una sustracción y que especulativamente, reitero, en el mundo de la especulación, todas las posibilidades son objeto de investigación, pero no, por supuesto, en un nivel de exhaustividad como corresponde a quien tiene que definir la denuncia que la señora en determinado momento postuló, pero que postuló en ese momento, fíjense, señores jueces superiores, sin haber admitido de que las agendas eran de su propiedad en ese momento. O sea, denunció en abstracto, ¿no? O sea, cuando denuncia a la señora Heredia el 21 de agosto del 2015, no solo no reconoce al día siguiente,
sino que sigue manteniendo ese argumento hasta que, por supuesto, nuevamente, el decurso de la investigación, ¿no?, el progreso, la madurez de la investigación, la determina a tomar decisiones estratégicamente procesales. Y eso es muy válido, porque los abogados están para defender a sus patrocinados. Pero nosotros estamos para decir también lo que corresponde al trámite de la investigación. Y dentro del trámite de la investigación era manifiestamente evidente que lo que sobrevenía era lo que corresponde cuando un documento de esa naturaleza es puesto a conocimiento del Ministerio Público. Y cuando además no ha sido objetado en su reconocimiento. Hay que determinar su titularidad, hay que determinar si las grafías corresponden o no a determinada persona. Claro, nuevamente, cuando la investigación conduce a, por supuesto, determinar premisas fácticas comprobadas, entonces, claro, estratégicamente, en ese momento sí se admite. Eso es conducta procesal. Y como tal, de la misma manera, no hay ninguna regla de exclusión en la tramitación de una tutela de derechos que impida al juez realizar una averiguación en términos de aproximación para tomar su decisión de convencimiento. Así que de la misma manera que se nos ha dicho acá de que la tutela de derechos puede ser postulada en cualquier estadio procesal, en el estadio procesal dentro de la investigación o dentro de la etapa intermedia, también debemos decir que no existe una regla de prohibición en la que el juez busque más bien convencerse y persuadirse de elementos objetivos que ciertamente acá no encontró. Como no los encuentra, tiene que analizar el único que tiene. ¿Y el único que tiene cuál es? Es el dicho de la investigada. Y el dicho de la investigada viene necesariamente acompañado del desarrollo de su conducta procesal. De tal manera que para el Ministerio Público resulta absolutamente lógico el análisis que realiza el juez Concepción Carhuancho. Y reitero, es a partir justamente de todas estas premisas que construye una decisión lógica. Esa decisión lógica, sin duda, afecta seguramente a los intereses de la defensa, pero, sin duda alguna, también es parte de la estructura de cómo es que ha organizado sus argumentos también el juez Concepción Carhuancho. No encuentra el juez Concepción Carhuancho una afectación, y no la encuentra, reitero, porque no viene acompañada de otros elementos, sino solamente de la especulación, solamente de las máximas de la experiencia. Pero las máximas de la experiencia son sustitutivas cuando no es posible acreditar los hechos. Aquí hay una exigencia de que justamente para que el juez pueda ponderar, uno le tiene que demostrar una afectación y tiene que decirle, señores, era afectado de esta manera. Y eso es lo que no encuentra en el debate el juez Carhuancho, Concepción Carhuancho. Y no lo encuentra además definitivamente, no lo haya porque no tiene elementos. Y eso es perfectamente válido dentro de la construcción de sus argumentos. Cuando se produce daño, el daño tiene que ser, por supuesto, demostrable, no es especulativo. Dentro del debate, además, está claramente definido que el Ministerio Público ha respetado escrupulosamente cualquier contenido de la agenda que no tenga relevancia directa o incidencia directa con lo que corresponde a lo que es objeto de investigación. Y yo creo que la defensa no puede tampoco decir lo contrario, porque si no, habría justamente determinado de que se están afectando sus derechos de una manera o de otra, ¿no? El Ministerio Público ha sido escrupuloso en solamente hacer uso de lo que corresponde a lo que es objeto de la investigación. Y ojo, no solo ha sido el Ministerio Público, porque esos argumentos postulados en su oportunidad como elementos de convicción han servido también para que los órganos jurisdiccionales, los órganos de administración de justicia, también hayan, por supuesto, evaluado ese contenido para tomar sus propias decisiones, incluido este digno colegiado. Esta digna sala superior también ha evaluado el contenido de las agendas. Y lo ha evaluado porque justamente es relevante con relación a la investigación. De otro modo no lo habría hecho. De otro modo no habría sido considerado como un elemento gravitante, un elemento en el que resulta importante y trascendente también para la toma de decisiones de los señores jueces de todo nivel. Señor juez de primera instancia, señor juez superior. Así que
no es solamente el hecho de que el Ministerio Público quiera presentársele como que está cometiendo una arbitrariedad, sino por el contrario, nosotros hemos sido escrupulosamente respetuosos, nuestros procedimientos siempre han sido frontales, siempre han estado sometidos a la esgrima de la dinámica procesal y siempre nos hemos sometido a la majestad del Poder Judicial. Y es el propio Poder Judicial que también ha evaluado la necesidad de que es pertinente para la investigación el contenido de esos documentos. Así que no solamente se trata de una cuestión en la que el Ministerio Público puede aparecer como que está tomando una posición de ventaja, cuando nosotros somos estrictamente respetuosos de lo que es el ejercicio del derecho a la defensa. Y en ese nivel nos vamos a mantener. En ese nivel vamos a sostener nuestras pretensiones y en ese nivel entendemos que la decisión del juez Concepción Carhuancho ha sido una decisión absolutamente arreglada de derecho y que permite al Ministerio Público continuar con la averiguación de la verdad en un asunto de esta envergadura, en un asunto de tan alta importancia, de tan alta trascendencia, de tan alta gravedad, de tan alto interés de la sociedad. Y por eso le solicitamos a los dignos integrantes de esta sala superior que nos permitan hacer nuestro trabajo. Y es parte importante de nuestro trabajo, dentro de otros elementos, el también, por supuesto, encontrar dentro del contenido de esos documentos la posibilidad de la comprobación o la posibilidad de desestimar una serie de hipótesis de trabajo que estamos llevando a cabo. Les reiteramos esa solicitud a partir del entendimiento de que esta decisión es una decisión que ha sido correctamente fundamentada. Le estoy muy agradecido, señor director de debates, por el tiempo que me ha dispensado. Si la defensa desea hacer uso del derecho de dúplica, doctor, ahora sí vamos a ser estrictos con el tiempo, doctor. 4 minutos a lo que se ha referido el Ministerio Público. Gracias. Son las 10:53 minutos, doctor. Son 4 minutos que le vamos a dar. Muy bien, le agradezco. Quiero comenzar diciendo que nosotros también somos, por supuesto, respetuosos de las decisiones jurisdiccionales. Por eso estamos aquí cuestionando una sentencia que de nuestro punto de vista carece de consistencia y de fundamentación adecuada. Por eso estamos aquí. Pareciera que solo el Ministerio Público respeta una situación así. Eso es una afirmación que no la recogemos. En segundo lugar, creo que el Ministerio Público, señores magistrados, no solo tiene que plantear hipótesis de cargo. Ellos también son defensores de la legalidad. Y plantearse en el plano especulativo, a mí me llama la atención. La especulación para los medios de comunicación, para la política, pero en derecho penal siempre se ha enseñado, y así lo hemos aprendido, que lo que vale son los elementos fácticos, los datos de la realidad, y que por tanto las especulaciones, el creo, pienso, podría, quizás, no existen, señores, porque entonces estaríamos frente a la arbitrariedad más absoluta. Y el Ministerio Público también tiene la obligación de aportar elementos fácticos y no de especular. Por eso, yo entiendo que hay que fundamentar, pero basarse en una especulación de que quizás mi patrocinada perdió las agendas de años de antigüedad que supongo lo llevaba en el carro justo en la puerta de Álvaro Gutiérrez, me parece no especulación, sino una afirmación sumamente arbitraria. Yo creo que en un tema así pareciera, y así el fiscal Carhuancho nos lo decía, ¿cuál es la prueba? Nos exigía aparentemente un recibo de quien sustrajo el documento con cargo a haberse llevado el papel hasta la puerta del señor Álvaro Gutiérrez. Eso no es factible. Cuando uno recurre a la máxima experiencia, está diciendo, se está investigando el tema del hurto, pero hay un hecho incontestable. Esos documentos en la casa y en Patrocinada terminaron en la puerta de su oponente político porque alguien los sustrajo. Tan simple como eso. ¿Eso es especular? En ese tema, yo creo que no. Es un tema de lógica básica. Señores jueces, la conducta procesal tiene que ver, por supuesto, con una serie de factores. Pero yo no admito que por conducta procesal se cuestione la articulación de una tutela de derechos
Es como si un habeas corpus se diga, esto es entorpecimiento del proceso penal. Eso no es admitible. En un Estado de Derecho, el ejercicio de una facultad como esa, que es un pedido de protección a un juez de garantía, no se puede calificar de conducta obstruccionista, sobre todo cuando, como mi colega bien lo ha sostenido, se trata de un recurso adecuadamente fundamentado. Y por eso yo recojo lo que el señor fiscal superior dice. El juez Carhuancho cita la ponderación, sí, pero lo cita tangencialmente, no lo expone, porque el fondo del juez Carhuancho es: no admito la tutela porque ustedes no han probado que esos documentos fueron hurtados. Entonces llegaron por arte de magia a la casa del señor Álvaro Gutiérrez. Y esa ponderación, ese juicio de valor, nos parece absolutamente insuficiente. Porque en este caso, señor magistrado, pareciera que por la alta complejidad, por la alta gravedad, como dice el señor fiscal superior, hay que ignorar los derechos de los patrocinados, de los investigados. Y eso no es exacto. Ni la alta complejidad, ni la mínima complejidad hace que el investigado sea objeto de arbitrariedad. Los principios y garantías del debido proceso son para absolutamente todas las personas. Y nadie esconde la importancia de este tema. Absolutamente no, nadie lo discute. Pero eso no supone reducir al mínimo de indefensión a quienes son investigados por esta causa. Termino con lo siguiente, señor. La defensa penal es estratégica. Uno decide en qué momento articula un medio u otro. ¿Por qué hay que cuestionar y suponer que eso es obstrucción? ¿Acaso no nos enseñan desde el inicio que el abogado defensor y que su trabajo es absolutamente estratégico y eso dice la ley? ¿Por qué cuestionar un tema así? Nosotros estamos trabajando con la mayor limpieza en un tema así, exponiendo la ilegalidad de una incorporación de pruebas que violan flagrantemente la Constitución, que dice, termino con esto, los documentos privados obtenidos con violación a este precepto, se refiere a la inviolabilidad de los documentos privados, no tienen efecto legal. Lo dice claramente la muy excepcional regla de excepción que tiene la Constitución, está referida en el artículo 2, numeral 10 de la Constitución. Excluye las pruebas ilegalmente incorporadas en un proceso penal, como lo señala también el artículo 159 del texto procesal. De manera que, en el derecho, argumentemos fácticamente, señor. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Espinosa Goyena, si va a ser sobre el derecho de dúplica, igualmente, doctor, Sí, 4 minutos, le pedimos que sea puntual en el tiempo. muy puntual. Primero que, entre otras cosas, hemos explicado cómo nosotros hemos invocado jurisprudencia que el juez ni siquiera la ha revisado, ni la ha merecido, ¿no? Pero claro, acá el señor fiscal superior en su alegación sí ha dado una explicación, ¿no? Nos ha intentado decir por qué sería impertinente aplicar esos precedentes al caso. Me parece bien que lo diga el señor fiscal. La pregunta, ¿algo ha dicho el señor juez sobre esto? Pues está claro que no lo ha dicho. O sea, el fiscal está haciendo de alguna manera la labor de argumentación a la resolución del juez de primera instancia, pero no lo ha dicho. Ahí está un defecto concreto de motivación, entre otros, que nosotros estamos cuestionando. En segundo lugar, yo pregunté en la audiencia de primera instancia algo muy simple. ¿Puede la Fiscalía desarrollar su investigación sin anclar su trabajo en las agendas? Me remito al audio, el fiscal dijo, sí podemos. Repito. Me remito al audio, el fiscal dijo, sí podemos, pero hay un derecho a la verdad que hay que proteger también, dijo, ¿no? Está el audio. ¿Por qué digo esto? Porque, señores jueces, pido, obviamente, más allá de un debate jurídico abstracto, que revisen las agendas, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Si vamos a trabajar la exclusión de las agendas, veamos su contenido. Ustedes tendrán la prudencia suficiente para verificar lo que dijimos en audiencia y nadie lo desmintió en la audiencia de primera instancia. El 80% aproximadamente del contenido de las denominadas agendas tienen información de carácter privado. Repito, el 80% aproximadamente de su contenido tienen contenido de información privada. Y termino simplemente con lo siguiente.
el fiscal dice y pide que los dejen trabajar. Pregunto, ¿nuestra solicitud de tutela ha impedido que realicen diligencias? ¿Ha suspendido el plazo? ¿Le ha generado al fiscal una obstrucción que no le ha permitido realizar ninguna diligencia en los últimos meses? Nada de eso obviamente ha sucedido, ¿no? La investigación se ha iniciado y continúa y continuará a pesar de lo que discutamos en este incidente, por cierto, con suficiente base legal, más allá de las posiciones. Eso es todo. Ministerio Público, tiene uso de la palabra para referirse exclusivamente a las dúplicas. Sí, cómo no. Todo lo que se alega debe ser objeto de demostración. Más aún en un modelo de oralidad y de persuasión. Más aún donde lo escritural tiene que estar complementado por la oralidad. Es decir, en otras palabras, quien alega, quien argumenta, asevera o quien exige, debe demostrar objetivamente al juez que decide que efectivamente estamos ante una vulneración, ante una afectación, que debe ser además plausible porque estamos hablando de asuntos que son absolutamente relevantes, absolutamente relevantes. En ese orden de ideas, y en orden de ideas de la relevancia, el argumento de por qué es necesaria la inclusión de todos estos documentos es porque forma parte dentro de una investigación unitaria, en la que todo es relevante, en la que todos estos elementos que se van incorporando van generando, por supuesto, la línea de investigación que corresponde al Ministerio Público. Y eso está claro, eso está fuera de toda discusión. Nosotros lo que hemos pedido es que la investigación continúe realizándose respetando escrupulosamente el derecho a la defensa. Aquí se ha deslizado la posibilidad de que los señores abogados, ¿no?, manifiestan de que ha habido algún grado de indefensión. Y eso es absoluto, absolutamente falso. Nosotros hemos sido escrupulosos en todo sentido en poner en conocimiento de todos los elementos de convicción que existen dentro de la investigación. Todos ellos. Hace poco han habido una serie de elementos nuevos en donde los señores siempre han tenido la información sin secretismos. Los medios de comunicación social se sorprendieron cuando, por ejemplo, a partir de la inclusión de una serie de audios dentro de la investigación, parecía que eso habría sido sorpresivo. Los señores en la defensa lo sabían 2 meses antes. De tal manera que no era absolutamente nada sorpresivo. Todo ha sido rigurosamente y escrupulosamente respetado en el ejercicio del derecho a la defensa. En todo momento, nosotros hemos sido como institución escrupulosos, respetuosos del derecho irrestricto a la defensa. De tal manera que esa es una aseveración que no podemos tampoco, de ninguna manera, admitir como válida. Saludo que el señor abogado de la defensa del investigado Ollanta Humala Lattazo admita de que el contenido de las agendas es un contenido en donde hay la necesidad de investigar una serie de elementos, porque ha hecho referencia a un 20%, ¿no? Bueno, esa estimación es una estimación arbitraria del abogado, pero así exista 1%, el Ministerio Público está satisfecho de que en su contenido hay relevancia y hay conexidad y hay vinculación y hay la obligación de que el Ministerio Público averigüe. Más allá de esa disquisición que he hecho, ¿no? De si es 80, si es 20, si es 50, si es 100, ¿no? Las afectaciones, reitero, tienen que ser claramente demostradas, porque el juez, al momento de realizar una ponderación constitucional, si es que esa era la exigencia ulterior, tenía que tener elementos. El único elemento que tenía era el dicho de la señora Heredia. Por eso, objetivamente analiza su conducta procesal. ¿Por qué? Tiene que generarse persuasión con un único elemento, porque ciertamente la defensa, cuando ha postulado su requerimiento, no ha acompañado ningún elemento efectivo que demuestre la afectación de sus derechos fundamentales. Y podría ser que eso sea abstracto, y se objeta y se dice que el nivel de la especulación. En el nivel de la especulación está todo.
Y esa es una frase que utilizó la propia defensa en la audiencia. La especulación como tal nos puede conducir nosotros a lo teórico, porque siempre toda teoría, toda hipótesis de trabajo en una investigación parte sin duda de una especulación. De tal manera que parece que en esos aspectos, ¿no?, hay una deliberada, seguramente, sustracción de un elemento cognitivo indispensable en cualquier cuestión propedéutica, ¿no? Donde hay una planificación de investigación tiene que haber una hipótesis, tiene que haber una especulación. Acá las especulaciones sobre el extravío son perfectamente válidas. Son perfectamente válidas, de la misma manera que todo ha quedado dentro del nivel de solamente el dicho de la investigada, y por eso la relevancia del análisis de su conducta procesal. Eso es lo que debo decir en este momento. Ahí, perdone, solamente para hacer referencia a la heterogeneidad de la jurisprudencia que se ha acompañado, ¿no? Esa necesidad de que el enciclopedismo justamente busque enrarecer el argumento directo y objetivo, que es el necesario para el juez en la oralidad. Porque el modelo de oralidad justamente busca reducir a los enciclopedistas. Lo que busca es obtener precisión. Y eso es lo que no se encuentra dentro de las postulaciones que ha realizado la defensa. Y por eso es que el juez busca ello, pregunta, indaga, trata de hacer un esfuerzo, pero no lo obtiene. No lo obtiene, ¿por qué? Porque en el modelo actual las partes tienen que acompañar lo necesario para producir esa persuasión y ese convencimiento en el caso del juez. Señor, muchas gracias por su... Si los señores jueces desean hacer preguntas. La defensa técnica ha hecho mención a que se habría debatido. La defensa técnica del señor Ollanta Humala-Tazo ha hecho mención a que se habrían discutido las excepciones a la regla de exclusión. Si es que eso es así, si es que se han debatido en primera instancia, quisiéramos saber en primer lugar la postura de la Fiscalía. Es que no estamos ante un caso de prueba ilícita. La postura de la Fiscalía como Fiscalía Superior. La Fiscalía, señor presidente, efectivamente, a partir de lo primero que se ha dicho, es que si esto ha sido objeto de discusión, esto ha sido objeto, por supuesto, de una larga argumentación que han realizado los abogados, ¿no? Por supuesto, tratando de sustentar en términos abstractos una serie de jurisprudencias relacionadas con el tema, haciendo una descripción teórica, ¿no? Una aproximación teórica a lo que desde su punto de vista era así. El Ministerio Público ha sido siempre coherente. Ha dicho, en principio, en razones fácticas, de que las agendas le son presentadas por la Procuraduría Pública. Que las... Sí, doctor, Sí. ¿Cómo es nivel de precisión? Nomás por eso, en resumen, quería, Sí. para entrar a la siguiente precisión. O sea, partimos de la idea... Sí se ha discutido. Así es. No, pero digo, la postura del Ministerio Público es que no estamos ante un caso de prueba ilícita. ¿Entiendes? Sí, así es, señor presidente. Y en todo caso, en ese supuesto, si entramos a esa discusión doctrinaria, ¿la Fiscalía tiene o postula alguna excepción para que no se excluya o tampoco ha hecho ese juicio? Sí, por supuesto. Justamente el propio juez Carhuancho lo teoriza, señor presidente, cuando hace referencia a la ponderación de intereses. Lo que sucede es que el señor Carhuancho, desde nuestra interpretación, no encuentra qué ponderar, porque justamente la afectación, la presunta afectación de esos derechos individuales es lo que no encuentra y lo que justamente no permite realizar un análisis de ponderación de lo que eventualmente pueda primar en pesos específicos. Y Claro, lo dice eso quedó dentro claro. de la audiencia, sí. Eso quedó claro en su argumento. Sí, señor. En todo caso, la Fiscalía, en el supuesto de que estemos ante prueba ilícita, o sea, esta no se podría excluir por aplicando la regla de ponderación. Más o menos sería esa la línea. Si el Ministerio Público ha sustentado también la teoría del riesgo como una pretensión contrapuesta a lo que sustentaban los abogados en ese momento. Teoría de la ponderación, Sí. teoría del riesgo. Así es, señor presidente. Muy bien. Simplemente esas precisiones. Complementando riesgo por la defensa, riesgo por qué. O sea, la investigada habría permitido que eso llegue... Sí, lo que pasa, señor director de debates, es que justamente dentro de la ausencia de elementos objetivos que puedan demostrar que efectivamente ha existido una afectación,
¿no? Bueno, en el nivel de a lo ver, que se discutió en primera instancia. Un poco a dónde vamos. Sí. O sea, la Fiscalía dice Si que, me permite. que la defensa de la señora Nadine Heredia no ha demostrado que eso haya sido sustraído. Es una especulación que ellos dicen que pudo haber sido sustraído, ¿no? O sea, vamos a la teoría del riesgo, o sea, que Sí. ella misma, su descuido, pudo Puede haber hacer... extraviado exactamente la agenda, por eso es que se introdujo dentro del debate y de la discusión, justamente la posibilidad de que incluso dentro del deber de cautela que uno tiene, de sus documentos importantes, de los documentos trascendentes, justamente la posibilidad del extravío es plausible también dentro de la ausencia de elementos de convicción presentados por parte del requerimiento de la defensa. Entendemos eso. me Sí, permite. brevemente a lo que se ha dicho. Brevemente, creo que es necesario definir qué es la teoría del riesgo, ¿no? Me parece premisa, ¿no? Sí, señor director de debates, no estamos en una No estamos, o sea, discusión de ese doctor, tipo. vamos a las aclaraciones, ¿no? Sí. Se le ha pedido a la Fiscalía que, Mi de aclaración. acuerdo a su criterio, es que en este caso no estamos ante un supuesto de prueba ilícita, y si así fuera, eventualmente sería la teoría de riesgo. O sea, Así es. ahora, sobre... Sobre el punto, Sí. me remito a la página 25 de nuestro escrito y a nuestra alegación en la audiencia. Teoría del riesgo definía, y lo reitero, por ejemplo, por el profesor Neira, José Neira, en su manual, y ahí está la definición, que no vamos a entrar a teorizar. No la entre definición el supuesto, o sea, eso lo niega la defensa. no es la explicación a la que ha dado el fiscal. Ya, perfecto. Nada más. Bueno, yo voy a pedirles algunas precisiones. Lo que he escuchado es que estamos en investigación preparatoria. Creo que el doctor Espinosa indicó que tenemos una investigación a 36 meses. Sí. ¿Cuándo debe vencer de acuerdo a los plazos fijados? la En investigación? junio del año 2019. Junio 2019. 19. ¿Es así para la Fiscalía? Sí, es correcto, señor director de debates. ¿La fecha exacta la puede precisar? Aproximadamente en el mes de junio, señor director de debates. La fecha, atendiendo al cálculo de los días que puede variar en términos calendarios, aproximadamente en la quincena de junio. Entonces estamos en investigación preparatoria, y como su propio nombre lo indica, la investigación preparatoria es una preparación del juicio, y las pruebas se presentan para el juzgamiento, ¿no? Se entiende en la etapa intermedia. En ese entendimiento, preguntamos a la defensa técnica, o sea, ¿qué tipo de resoluciones, qué tipo de disposiciones tienen como sustento básico, fundamental, gravitante este contenido de las agendas, que ha indicado que en un 20% tendrían cierta relevancia a los hechos, que nos permita en esta investigación preparatoria excluir, porque todavía en este momento no sabemos qué se va a postular como prueba por la Fiscalía. Eso se hará en la etapa intermedia. En lo que va de la investigación, señor, se ha incorporado contenido de las agendas, por ejemplo, en la declaración de mi patrocinada el 22 de septiembre del 2015. No, doctor, vayamos a ver, o sea, habíamos dicho de que los medios de prueba se postulan en la etapa intermedia y para el juicio. Allí vamos a ver si esto va a ser utilizado por la Fiscalía o no será utilizado. Allí decidirán de acuerdo a su estrategia de defensa. Mientras tanto, en investigación preparatoria, o sea, para tener cierto fundamento y poder pronunciarnos por excluir estas agendas, tendríamos que saber qué resoluciones o qué actos de investigación relevantes tengan como base precisamente estas agendas. Yo le pido precisión sobre esos aspectos. Ok, ¿se ha incorporado la totalidad de los documentos para ser valorados en su oportunidad mediante la providencia número 23 del año 2015? Y fragmentadamente, información parcial de esa información se ha ido utilizando en las preguntas que se han formulado en la declaración de mi patrocinada y de otros testigos. En el caso de mi patrocinada, reitero, en su declaración del 22 de septiembre
del 11 de diciembre. En el caso de otro testigo, David Quintana Ortiz, la pregunta 10 se pregunta puntualmente sobre el contenido de la agenda. La declaración de Álvaro Gutiérrez Cueva, su declaración del 1 de febrero del año 2016, la de Verónica Mendoza el 8 de noviembre del 2016, preguntas 29 y 30, entre otras referencias, es decir, si hay información y uso de ese contenido. Ya. Doctor Espinosa. Complemento. Si la pregunta es, ¿han sido utilizadas las agendas o su información para alguna decisión judicial o fiscal? La respuesta está en la página 4 de nuestro escrito de tutela. Primero, disposición fiscal número 3 del 24 de septiembre del 2015. Allí está. Y citamos la parte pertinentes que incorporan los datos para una decisión fiscal. Resoluciones judiciales, número 4 del 16 de junio del 2016, que resuelve el requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida de los investigados. Además, resolución judicial número 2 del 11 de noviembre del 2016, que resuelve el requerimiento de comparecencia de mi patrocinado, el señor Ollanta Humalatazo. Esas decisiones, fiscal y judicial, las incorporan, las valoran y las utilizan, entre otros, como sustento de sus decisiones. Ya. Esas disposiciones y resoluciones están incorporadas en este cuaderno. En el cuaderno, nosotros las citamos, las mencionamos, forman parte de la carpeta principal, por cierto. Están en la carpeta principal correspondiente, ¿no? Ya. En su caso, estando a las posiciones esgrimidas por las partes, este colegiado va a solicitar al Ministerio Público que las disposiciones aludidas por la defensa, tanto las disposiciones fiscales como las resoluciones judiciales sí las tenemos por el sistema nosotros, pero las disposiciones que obren en el despacho fiscal, así como las actuaciones procesales aludidas por la defensa, tengan que ser remitidas para que este colegiado pueda tomarlas en cuenta al momento de resolver. Sobre lo último dicho, si la Fiscalía quiere indicar algo. Sí, señor director de debates, por supuesto. De la respuesta lo que se demuestra categóricamente es que el contenido de esos documentos es relevante para la investigación. Justamente la citación de una serie de diligencias actuadas, de una serie de elementos incorporados dentro de la investigación, demuestra categóricamente de que el contenido de las agendas, el contenido de los documentos que se pretende excluir, son relevantes y pertinentes para la investigación. De esta manera se dan por cerrados los debates orales respecto al presente caso y se comunica a las partes que la decisión va a ser emitida en el plazo de ley, reiterando el pedido hecho al Ministerio Público para que las actuaciones procesales y las disposiciones fiscales que han sido citadas sean remitidas en el más breve plazo para ser tomadas en cuenta para emitir la decisión. Señor director de debate, solamente una precisión en orden a cumplir escrupulosamente con la majestad de su decisión en ese aspecto, ¿no? Tendríamos que hacerlo a partir del audio, o va a haber algún requerimiento pormenorizado, escrito de lo que se necesita para poder decidir y no perder, es decir, para el mejor resolver de su digno colegiado, ¿no? Lo que queremos es contribuir específicamente a lo que es necesario, ¿no? Sí, se ha indicado por la defensa que las actuaciones judiciales y disposiciones fiscales están precisadas en su escrito, en la que se habría utilizado, ha indicado el punto, y el doctor Pedraza ha indicado en qué declaraciones están. Entonces, nos basamos en esa información. Correcto. Lo haremos de inmediato, señor director de debates. Señor, está precisado en la página 4 las disposiciones fiscales y resoluciones judiciales que señalamos, pero además quiero recordar que en nuestra solicitud de tutela de derechos, segundo otro sí, hemos solicitado que se incorpore temporalmente a esta carpeta todos los documentos vinculados con materia de este tema, las famosas agendas, de manera que si eso es factible, para que tengan una ponderación mejor, sería importante.
Señor director de debates, pero eso ya es desnaturalizar lo que ha sido objeto de la discusión. Nos limitamos, autor, a lo que se ha citado en este momento cuando se les ha pedido las precisiones. Ya. Bien, señor. Se da por concluida esta audiencia, siendo horas 11 de la mañana con 21 minutos del día 31 de mayo del 2017. En este estado se dispone el cierre del registro de audio y vídeo.